Bienvenidos a esta sesión número 15 de la clase Introducción a la Psicología. En esta sesión abordaremos los temas de la unidad referente a la psicología social, que en primera instancia son cognición social y el tema de actitudes. Vamos a comenzar con ello. Primero, una aclaración sobre la psicología social. En muchas ocasiones se puede hacer un poco confuso. La psicología social en referencia a la sociología son cuestiones completamente distintas. Como vemos acá en el material, indica que la psicología social es un estudio científico de las formas en que los pensamientos y sentimientos y creencias de una persona se ven influenciados por la conducta de uno o varios individuos que están en la sociedad, ya sean por medio de conductas, características reales e imaginarias que tiene esta otra persona. Cabe mencionar que la influencia social y la conducta social, la influencia social y las actitudes en psicología social se consideran sociales desde el momento que se tiene interacción con una sola persona, y nosotros nos centramos en el estudio de la persona que es influenciada por los demás. A diferencia de la sociología, donde el estudio más encaminado a los grupos y estudiar el comportamiento de los grupos, en psicología social nos concentramos mejor en el estudio del individuo dentro de un grupo, no en los grupos como tal. Entonces es importante esta aclaración para que tengamos un poco más centradas nuestras expectativas sobre qué es lo que vamos a estar analizando. Seguido de esto tenemos que comprender que el estudio de la psicología en relación a la sociedad tiene que basarse en los conocimientos y conceptos que ya como psicólogos manejamos. De esta manera comenzamos con lo que llamamos la percepción social. La percepción social nos hace referencia a cómo nosotros percibimos el grupo social en el que nos estamos desenvolviendo. En la vida cotidiana pues interactuamos con muchas personas, algunos encuentros fugaces, algunos son breves, otros son casuales y otros son importantes. Pero todos ellos tienen una importante influencia sobre el individuo, es decir, sobre nosotros mismos, en nuestro comportamiento, creencias, sentimientos, emociones y demás. Algunos de los temas que interesan a la psicología social son, por ejemplo, ¿cuál es el papel de la sociedad en nuestro comportamiento que a veces pareciera natural? ¿Cuál es el papel de los grupos en la atracción que siento yo por ciertas personas, o el rechazo que siento por otras personas? ¿Cuál es la razón por la que yo pienso de determinada manera acerca de un grupo social, o grupos o personas con ciertas características, etcétera, etcétera? Entonces nosotros, hablando de percepción social, tenemos que entender que nuestra percepción del mundo referente a las otras personas, tiene que ver, y es de manera muy importante, la influencia que tenemos del grupo en el que nos desenvolvemos, el cómo percibimos a los otros seres humanos. Comencemos entonces por el tema de formación de impresiones. Como seguramente habrán escuchado en algún momento, las impresiones son muy importantes. Es muy común esa frase que dice: la primera impresión es la que cuenta. Bueno, la formación de impresiones es cómo yo percibo a la gente que conozco, o cómo la gente que conozco me percibe a mí. Sobre todo es rescatable de este conocimiento popular, de esta frase o refrán que hemos escuchado por ahí, que tiene mucho de cierto. Vamos a analizarlo a continuación. Una de las formas por las que nosotros tenemos impresiones de la gente aún sin conocerla es debido a que tenemos la capacidad de formar esquemas. Un esquema, como ya lo habíamos visto en los bloques de formación del pensamiento, es similar a un concepto, una especie de prototipo. Es decir, una serie de cualidades que creemos van juntas. Entonces este prototipo que ya tenemos en la cabeza, se lo aplicamos a una persona u otra persona dependiendo de si cumple o no ciertos requisitos en nuestro primer encuentro, en la primera vez que lo vemos.
Entonces sí, efectivamente la primera impresión cuenta mucho. Nos comenta, los esquemas, cuando vemos a alguien por primera vez advertimos una serie de características superficiales, por ejemplo la ropa, los gestos, la manera de hablar, el tono de voz, la apariencia, etc. Luego nos basamos con esas señales para asignar una categoría. Con cada categoría se elige un esquema, el cual es un conjunto de creencias o expectativas que tenemos de las personas. Esto quiere decir que una vez que nosotros asignamos una categoría a alguien, esperamos además de esa persona que se comporte de cierta manera con nosotros. A pesar de que tenemos esta tendencia de decir que no hay que juzgar a las personas sin antes conocerlas y entender que esto es muy útil para muchas cosas, la realidad es que para términos cerebrales y psicológicos, la creación de esquemas es un atajo que no podemos evitar y de hecho no deberíamos evitar porque nos permite mantenernos seguros, nos permite mantener cierto control y nos permite mantener la idea de que tenemos un mundo ordenado. Si no tuviéramos esta idea del mundo ordenado, tendríamos preocupaciones constantes o incluso tendríamos problemas para desenvolvernos cotidianamente. Por ejemplo, si una mujer viste una bata blanca del laboratorio y lleva un estetoscopio alrededor del cuello, podemos categorizarla como si fuera una médico o un doctor. Y a partir de esta categoría le aplicamos un esquema y esperamos cierto comportamiento de esta mujer hacia nosotros. O incluso que tenga ciertos conocimientos. Si bien es cierto que estos esquemas pueden fallar, la verdad es que fallan con tan poca frecuencia que los seguimos utilizando y es casi imposible deshacernos de ellos en el momento en que ya los adquirimos. Los esquemas cumplen una serie de funciones que son muy importantes. Primero, nos permiten hacer inferencias acerca de las demás personas, es decir, nos permite predecir qué cosas sí podemos esperar de ellos, hacer frente a ellos, o qué cosas debemos evitar o no podemos esperar de ellos. También juegan un papel crucial en la forma en que interpretamos y recordamos la información. La mayoría de las personas, más bien, la mayoría del tiempo, los esquemas que aplicamos a la gente van a funcionar tanto para el futuro, digámoslo así, como para el pasado. Es decir, si yo considero que una persona con bata blanca es un médico, genero expectativas sobre lo que puede pasar con esa persona. Del mismo modo, hacia el pasado, si me dicen, es que, ¿te acuerdas que dijo Juan? Y Juan, yo recuerdo que es un médico, probablemente yo no recuerde bien lo que dijo, pero seguramente voy a crear en mi mente un recuerdo imaginario o falso en el que dijo algo con mucha certeza, ¿no? Que le atinó a que alguien estaba enfermo. Sí, Juan fue el que dijo de hecho que tenía COVID esta persona, ¿no? Porque yo asumo en retrospectiva que Juan tiene razón en este tipo de temas médicos porque yo sé que es un médico, aunque no haya pasado. Es decir, debido a esto podemos generar recuerdos imaginarios porque tenemos expectativas sobre el papel que juega Juan, debido a que en mi esquema mental él es médico y entonces él conoce sobre estos temas. Es importante que entendamos esto para nosotros poder comprender muchos fenómenos que podemos llegar a observar en las personas. Los esquemas también nos llevan a recordar cosas acerca de la gente que conocemos, aunque realmente nunca los observamos hacerlo. Por ejemplo, el tema que les acabo de decir. El ejemplo que nos ofrece el material nos dice: si nosotros vemos que Melissa es una persona tímida, es muy probable que la categoricemos como introvertida y más tarde podemos recordar, entre comillas, que también parecía preocupada por sus propios pensamientos. Porque una persona introvertida, además de no hablar mucho, suele tener, en mi esquema, inseguridades sobre sus propios pensamientos, es ser dubitativa. Entonces, si alguien me pregunta, sí, pues sí, Melissa también como que se ve insegura, aunque no lo haya mostrado, simplemente fue de pocas palabras, yo puedo atribuir que además de eso es dubitativa sobre sus pensamientos. Entonces, los esquemas funcionan tanto al futuro, es decir, las expectativas que tenemos, como al pasado. Podemos llegar a tener recuerdos imaginarios sobre las personas. Es común, por ejemplo, en países como Estados Unidos, donde el racismo es un tema que socialmente tiene impacto,
que la gente, cuando hacen indagaciones sobre una persona que cometió un crimen, a pesar de que no están seguros de que hayan visto una persona en la oscuridad corriendo, asumen que fue una persona de raza negra o de ascendencia afroamericana, aunque no están seguros, porque el esquema que tienen de una persona que se comporta de manera delictiva es de una persona afroamericana, entonces asumen que fue un afroamericano y lo recuerdan, y el recuerdo es imaginario, es decir, no lo inventan, no lo hacen con el afán de que atrapen a un afroamericano, sino realmente lo recuerdan así. Es el caso, si tienen la oportunidad de checar una película en Netflix, se llama Longshot, y hacen una recreación sobre este fenómeno acerca de una persona que estaba a punto de ser condenada a la pena capital por un problema de este tipo, sobre los recuerdos imaginarios que tenemos de la gente en cuestión a los prejuicios o esquemas que podemos llegar a tener. Nos comenta también: a lo largo del tiempo, al seguir interactuando con la gente, agregamos nueva información acerca de ella a nuestro librario, por decirlo de alguna manera, de lo que conocemos de alguien. Sin embargo, siempre es la primera información que obtuvimos la que tiene mayor influencia. Este efecto se conoce como efecto de primacía, y por eso el tema o la frase tan comentada de la primera impresión es la que cuenta. Generalmente vamos a tener mayor fuerza en la primera información que obtuvimos que a lo largo, y esto se refuerza con cada vez que el esquema es confirmado. Otra de estos problemas de confirmación cognitiva a través de la sociedad es algo que llamamos profecías autorrealizadas. Las primeras impresiones pueden dar lugar a una profecía autorrealizada. Esto es, si nosotros tenemos una impresión de alguien al verlo, podemos asumir que, como cabe en un esquema nuestro, se va a comportar de tal manera, y nosotros, sin darnos cuenta, vamos orillando a la persona que se comporte de la manera que nosotros esperábamos. Para que quede más claro, el ejemplo es: en un estudio, pares de participantes jugaron un juego competitivo. Los investigadores dijeron a un miembro que de cada pareja que su compañero era hostil o amistoso. Los jugadores a quienes se hizo creer que su compañero era hostil se comportaron de manera diferente hacia él, y los jugadores que pensaban que su pareja era amistoso se comportaron de manera diferente. Tanto así que a la larga, las personas a las que les dijeron que su pareja era hostil hicieron que la persona realmente se volviera hostil por la forma en que lo trataban, y a las personas que les dijeron que su pareja era amistoso, pues tuvieron una buena relación y entonces su pareja se comportó amistosamente. La parte interesante o más interesante de este estudio no es que nosotros llevemos a la gente a que se comporte de tal manera con nosotros, sino que cuando las personas dejaron de tener a esta pareja, la persona a la que obligaron, por decirlo de alguna manera, a ser hostil, con su siguiente pareja volvía a comportarse igual. Es decir, nosotros asumimos que los demás nos van a tratar como nos han tratado antes, y asumimos también que si encontramos una persona hostil que cumple ciertas características, aquella persona que tenga características similares también se va a comportar de manera hostil. Parece entonces que la expectativa de hostilidad produce realmente hostilidad, y lo mismo sucede cuando hablamos de perspectiva o expectativa de amistosidad o amabilidad. También generamos que la gente se comporte así, y es bastante lógico debido a que la interacción social pues es una interacción que es circular, es decir, va de allá para acá como de acá para allá. Entonces es normal que si nosotros esperamos que alguien se comporte mal, pues se comporte mal, debido a que la comunicación es demasiado sutil, pero generalmente orilla a la gente a esto. Otro de los aspectos que son interesantes de analizar en este aspecto son los llamados estereotipos. Un esquema puede convertirse en un estereotipo. Un estereotipo es un conjunto de características que se cree son compartidas por todos los miembros de una categoría social. Un estereotipo es un tipo especial de esquema que puede basarse en casi cualquier característica distinguible, pero que se aplica más a menudo al sexo, la raza, la ocupación, apariencia física,
lugar de residencia y pertenencia a un grupo u organización. Es decir, no hablamos de características que sean personales, sino o psicológicas, sino más bien que son evidentes a simple vista. Y esto es lo que genera cosas, por ejemplo, como el racismo, el sexismo, la hostilidad política o religiosa, etcétera, etcétera. Cuando nuestras primeras impresiones de la gente son regidas por un estereotipo, tendemos a inferir cosas acerca de estas personas, y también pues esto obviamente genera profecías autorrealizadas. Lo más interesante de esto es que cuando nosotros tenemos estereotipos insertados en nuestra cabeza como una forma de conducta social, tendemos a ignorar toda la información que contradice nuestro estereotipo. Es decir, es casi imposible que nosotros por nuestra propia cuenta nos demos cuenta que tenemos un estereotipo. En realidad vamos a asumir que la gente sí se comporta como nosotros creemos que se comporta. Para dar un ejemplo, la gente, por ejemplo, que piensa que los católicos son muy libertinos con su religión y la forma en la que piensan acerca del mundo y la moral, y los cristianos son mucho más recatados, mantienen este estereotipo: católicos, cristianos, católicos, cristianos. Puede llegar a conocer una familia de personas cristianas que sean mucho más libertinos, o uno de católicos que sean mucho más moderados en su comportamiento social, pero esta información nueva no va a cambiar su esquema que se convirtió en estereotipo. Simplemente va a tender a ignorar este nuevo conocimiento. Va a decir, no, los católicos son bien libertinos y los cristianos son súper recatados. Y puede conocer a otra persona y va a seguir igual. No va a cambiar. Lo mismo sucede con el racismo. Hay personas que piensan que los mexicanos somos rateros y que brincamos muros, etcétera, etcétera. Y puede conocer a 1, 2, 3, 10, 20 mexicanos que se ganan la vida en su país y que nunca han ido al otro lado y son honestos, pero en su cabeza el estereotipo va a seguir utilizando solamente la información que corresponde a lo que ya piensa e ignorando toda información que contradice lo que ya piensa. También, otro de los fenómenos importantes o interesantes en el fenómeno de la conducta social o la psicología social es lo que llamamos atribución. La atribución es cómo nosotros explicamos la conducta de los demás y nuestra propia conducta. Nosotros tenemos la tendencia, los seres humanos, a dar explicación a las cosas. La conducta de la sociedad es una de las cosas que más nos gusta encontrarle explicación. En la interacción social abundan las ocasiones en las que nos invitan a hacer juicios acerca de las causas de la conducta. ¿Por qué crees que las mujeres hagan esto? ¿Por qué crees que los hombres hagan aquello? ¿Por qué crees que los de este partido se comporten así? ¿Por qué crees que los niños de ahora son así? ¿O los adultos de antes son así? Ya sea. Y nosotros tenemos mucho la tendencia a darle una explicación, a pesar de que no conozcamos bases científicas ni tampoco teoría acerca del tema. Simplemente encontramos nosotros, buscando nuestro pensamiento y nuestra forma de ver la vida y las experiencias previas, una explicación, y asumimos que esta explicación es válida y aplicable a casi todos los casos. Los hallazgos de la psicología social forman lo que llamamos la teoría de atribución. Uno de los primeros teóricos fue Fritz Heider, y argumentaba que una explicación simple o ingenua de cierta conducta atribuye las causas internas o externas, pero no a ambas. Es decir, nosotros pecamos de ingenuidad cuando creemos que la conducta de alguien se debe a causas internas o a causas externas, pero nunca asumimos que puede ser de los dos tipos. De esta forma, se podría decir que la impuntualidad de alguien puede ser por una de dos razones: porque esta persona es floja o distraída, o porque hubo un incidente en la carretera, por ejemplo. Pero nunca asumimos que son las dos cosas, cuando en realidad la mayoría de los fenómenos de la conducta humana son multifactoriales, es decir, pueden deberse tanto a causas internas como a causas externas. Por eso, Heider argumentaba que era una explicación ingenua del mundo. En un experimento, o más bien en un ejemplo para entender esta atribución de la conducta,
explica que tenemos la tendencia a considerar tres causas, o más bien tres variables, para definir si la causa de una conducta o de un evento es interna al individuo o externa al individuo. En este ejemplo, una maestra le pide a un alumno que al término de la clase lo espere un poco para hablar con ella. Probablemente tratará entonces la persona averiguar por qué y quieren hablar con él, haciéndose tres preguntas. Primero, ¿qué tan distintivo es la conducta? Es decir, ¿qué tan común o poco común es que le pida a alguien que se quede a hablar después? Si imaginemos que a mí es mi maestra la que me pidió que me quede a hablar. Si mi maestra se queda a hablar con algún alumno cada clase, voy a asumir, porque esta conducta no es distintiva, es decir, incluye a muchas personas, que realmente no se queda a hablar conmigo porque yo haya creado la situación, sino ella tiende a hablar con los alumnos hasta el final, entonces ella lo decidió. La causa de su conducta es interna, ella lo decidió. Sin embargo, si no es muy común que se quede a hablar con alumnos, yo voy a asumir que ella vio algún factor externo a su persona y por eso decidió que yo me quedara. Tal vez vio que yo hice algo malo o hice algo muy bueno y entonces por eso decide que me quede a hablar. El segundo es qué tan consistente es. Me pide a mí personalmente, que me quede seguido a hablar con ella o no. Si otra vez, muy similar al caso anterior, si es común que quiera hablar conmigo después de clases, voy a asumir que la causa es interna, es porque ella sí lo decidió. Pero si no es muy común, entonces voy a asumir que ella me pidió que me quede después de clases porque algo externo a ella sucedió. Puede ser nuevamente que yo haya hecho alguna conducta que detonara esa reacción de pedirme que me quede. Y por último, ¿qué consenso tiene la conducta similar de otros? ¿Los demás maestros me piden a mí que me quede o los demás maestros no me piden que me quede? Si veo que esta conducta es regular en muchas personas, voy a asumir que las causas no son propias de la maestra, sino es algo que rige a los demás maestros. Pero si ningún maestro me ha visto a mí, me pide que me quede, entonces es específicamente de ella, entonces su conducta es de causas internas. Este ejemplo ilustra cómo nosotros asumimos que la gente tiene cierto poder en las cosas que le pasan o en las cosas que decide. Sin embargo, tenemos la tendencia a tener sesgos, es decir, tener errores. Cuando hacemos una atribución estamos conjeturando acerca de por qué la gente hace lo que hace. La investigación demuestra que esas conjeturas son muy vulnerables a sesgos, es decir, podemos equivocarnos en muchas ocasiones porque, como bien lo dice el propio término, son conjeturas y nada más, no están basadas en ninguna evidencia. El primer error o sesgo de atribución es lo que llamamos error fundamental de atribución, y es la tendencia de la gente a exagerar las causas personales para la conducta de otras personas y subestimar las causas personales para nuestra propia conducta. Por ejemplo, esta gente que está muy metida en las ondas del coaching y de la mercadotecnia y demás, y abrirse negocio y bla bla, tienen la tendencia a creer que los demás están fracasando en sus negocios porque no se ponen las pilas, porque por ejemplo no se levantan a las 6 de la mañana con mentalidad de tiburón y empiezan a vender desde las 8 y se leen un libro de autoayuda antes de las 9 y todo lo que yo creo que como yo sí hago deberían estar haciendo. Entonces atribuyo que su fracaso se debe a conductas o causas personales, que ellos están causando su propio fracaso. Sin embargo, si yo fracaso en mi idea esta de tener mi propio negocio, no tengo muchas veces la tendencia a asegurar que fui yo el que erró, sino a ahí sí considerar las variables externas. Como es que yo hice todo lo que tenía que hacer, pero la crisis del país o el presidente nada más apoya a los pobres y no quiere apoyar a la gente que estamos buscando sobresalir y cosas así. Es decir, tengo la tendencia a decir que los demás son responsables de sus propias reacciones, pero que yo tengo la tendencia a darle más valor
a las razones externas a mi propia conducta. Sobre todo cuando nos enfrentamos a conductas que no son muy reconocibles. De manera contraria, si es algo que me va a dar reconocimiento, tiendo a decir que yo me lo gané y los demás lo obtuvieron gracias a causas externas. Es decir, no, es que él tiene este premio nacional de investigación porque nació en una familia donde lo apoyaban y le dieron su colegiatura en la Universidad de Anáhuac y yo me lo gané a puro esfuerzo. Cuando en realidad volvemos a lo mismo. La causa de las conductas es multifactorial, tanto interna como externa. Siguiente tema, la atribución defensiva es la tendencia a atribuir nuestros éxitos a nuestros esfuerzos o cualidades y nuestros fracasos a factores externos. Es el mismo error fundamental de atribución que comentaba en este momento. Y por último, la hipótesis del mundo justo. El error de atribución basado en la suposición de que las cosas malas le suceden a la gente mala y las cosas buenas le suceden a la gente buena. Este error de la hipótesis del mundo justo nos hace pensar que la gente que tiene consecuencias malas de sus actos es porque se las merecía y la gente que tiene consecuencias buenas de sus actos es porque se las merecía, cuando realmente, si lo vemos de manera realista, no es así. Entonces, muchas veces cuando nos sucede algo malo, para no cambiar el esquema, no buscamos factores externos, sino buscamos qué hice mal yo para merecer lo que me pasó. Porque en nuestro esquema general del mundo, si hubiéramos actuado bien, no nos hubiera pasado lo que nos pasó al final. Otro de los temas que se me hace muy interesante de este tema de la influencia social es lo que llamamos la atracción interpersonal, es decir, por qué me agrada la gente que me agrada o por qué me gusta la gente que me gusta. Este tema es fuente de mucha especulación porque puede llegar incluso a tener cuestiones místicas y trascendentales o transpersonales de las creencias que tiene la gente popularmente, como por ejemplo esta creencia del hilo rojo, de que la gente está unida por un hilo rojo invisible, o la gente que se enamoró en vidas pasadas y ahora se vuelven a encontrar. Sin embargo, la psicología social, como es una ciencia, tiene que abordarlo de una manera mucho más realista y basada en investigación. Y se ha encontrado que la atracción y la tendencia a sentir simpatía por alguien está muy relacionada con algunos factores. Y estos factores son la proximidad, el atractivo físico, la semejanza, el intercambio y la intimidad. A pesar de que estas ideas puedan ser un poco contradictorias con nuestra idea preconcebida del mundo romántico, es importante que las analicemos porque precisamente explican cómo es que la gente se junta en parejas o en grupos sociales. Empecemos por el primero. La proximidad se refiere a qué tan cerca viven dos personas, y tan simple como suena. Es más probable que te sientas atraído por alguien que vive cerca de ti que a alguien que vive en el otro lado del mundo. Una de las cosas que siempre le digo a mis alumnos que están contrariados con esto, con sus parejas, es que ellos tienen la tendencia de pensar que hay una persona destinada para ti y es el amor de tu vida y ya estaba ahí antes de que tú existieras, estaba destinado pues. Y yo siempre les pregunto qué tan probable es que de 7,000 millones de personas en el mundo te encontraras a tu amor de la vida, el único que es para ti, a la vuelta de tu casa. Sería muy improbable estadísticamente. Esto es porque nos agradan la gente que está en contacto con nosotros, así de simple. Probablemente si tú tuvieras contacto con gente en otra cultura o en otro país y llegaras a encontrar a alguien que también es compatible en otros aspectos que vamos a analizar, también podrías enamorarte, pero como no lo haces, es decir, tienes a tu disposición cierto número de interacciones, dentro de ese número de interacciones vas a sentir atracción por uno. Siguiente punto, el atractivo físico. El atractivo físico tiene una influencia poderosa sobre las conclusiones a las que llegamos sobre las personas. Cabe destacar que el atractivo físico no es una cualidad que sea universal. Se refiere al atractivo físico que tú le ves a alguien, no el que tenga esa persona. A diferencia de lo que pueden decir de los concursos de belleza, realmente las personas no se sienten atraídas por el mismo tipo de personas. Seguramente si viste algún concurso de Miss Universo o algo así,
Habrás visto que para ti una chica era más bonita que la otra, pero ganó una diferente, ¿no? Y esto es porque todos tenemos una tendencia a seleccionar diferentes rasgos como atractivos. A las personas atractivas solemos darle más crédito que el de su belleza. Suponemos que son más inteligentes, interesantes, felices, amables, sensibles, morales, etc. Cuando alguien es atractivo físicamente para mí, yo tiendo a creer que esa persona va a tener otras cualidades además de su atractivo físico. Este es un fenómeno que es bastante curioso, pero es real. Si alguna vez vieron ese capítulo de Bob Esponja donde a Calamardo le pegan la nariz y se le rompe y queda más bonito que antes, la gente lo empieza a tratar mejor. Bueno, aunque parezca chiste, no lo es. Realmente la gente que es atractiva para los demás es mejor tratada. Y esto lleva a otro tema, que cuando tú tratas bien a la gente es muy probable que tengas una profecía autocumplida. Es decir, si tú a una chica, porque la ves bonita para ti, la tratas bien, asumes que es amable, pero como tú ya la estás tratando bien porque es bonita, se va a comportar amable contigo. Esto es lo que genera que la gente tenga la creencia de que la gente guapa o bonita o atractiva es buena onda y la gente fea es mala onda, ¿no? No me acuerdo qué día veía por ahí una recreación de lo que podría haber sido el rostro de Jesucristo por la época en la que nació, el lugar donde nació, los grupos étnicos que estaban ahí, y pues era una persona muy, un rostro bastante común en ese entorno geográfico. Y alguien decía, es que ese no puede ser Jesús, porque Jesús era hermoso y era, tenía su mirada, expresaba amor y bla bla bla. Pero recordemos que esas son creencias occidentales que tenemos nosotros y que fue recreado básicamente por los artistas del Renacimiento. Entonces nosotros no tenemos idea de cómo fue Jesús, y probablemente si nosotros no viéramos que es tan atractivo como nos lo han enseñado tanto tiempo, no atribuiríamos que es la persona que se supone que es. El siguiente punto es la semejanza. La semejanza de actitudes, intereses, valores, antecedentes, creencias se encuentra como base del atractivo interpersonal. Esta frase que dice que los opuestos se atraen es muy, pero muy, muy falsa. La gente no se atrae por sus opuestos. La gente no es magnética, entonces no se atraen por los opuestos. Realmente es mucho más fácil y más funcional cuando una persona que comparte, para empezar, el mismo idioma que tú hablas, está contigo. Precisamente de aquí surge la atracción. Cuando sabemos que alguien comparte nuestras actitudes e intereses, tendemos a tener sentimientos más positivos hacia esta persona. Si nos gusta la misma clase de música, si nos gustan los mismos lugares o las mismas actividades, existe mayor atractivo. Hay que considerar que el atractivo físico es solo una categoría de las cosas que te pueden atraer de alguien. Entonces, puede ser que el atractivo físico sea mucho, pero cuando la semejanza no es a la par, difícilmente va a haber una atracción mayor que trascienda en el aspecto social. Además, existe algo que se llama intercambio. De acuerdo con la teoría de atracción basada en recompensas, por lo general nos agradan personas que nos hacen sentir recompensados y apreciados. La recompensa puede ser de muchos tipos, generalmente no es material, aunque también ayuda. ¿A qué me refiero? La gente que recibe recompensas de su interacción con otra se siente más atraído a esa persona. La relación entre la atracción y la recompensa es sutil, pero es compleja. Por ejemplo, cuando alguien tiende a adular, por ejemplo, o a reconocerte, decirte, qué bonito estás o qué agradable eres, desde el primer momento sí existe un nivel de atracción, pero no es muy fuerte. Cuando la gente primero te ignora y luego empieza a reconocerte poco a poco, la interacción de atracción es muy fuerte, es decir, se hace más fuerte. Por eso, la mayoría de las veces cuando, es una explicación simple pero es real, cuando hay dos amigos y uno de estos amigos está enamorado del otro, el otro no se va a sentir realmente atraído por el amigo porque demostró interés desde el principio.
es lo que llaman la friendzone o la zona del amigo. Como siempre has sido muy leal y muy agradable y muy quiero mucho y eres una persona especial y bla, 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 la atracción nunca llega a subir, a incrementarse. Sí es suficientemente atractivo como para no deshacerte de esta persona nunca porque te la pasas bien, pero no como para que trascienda algo más. Sin embargo, cuando alguien te ignoraba y poco a poco va demostrando más interés, la atracción se vuelve muy fuerte. Y de hecho eso explica muchas de las razones, por muchas de las veces, por qué la gente tiende a enamorarse o a juntarse con gente que al principio la trataba mal. Este intercambio este fenómeno del intercambio es lo que lo explica. Y por último, la intimidad. Es la cualidad de una genuina cercanía y confianza con la persona. La gente se aproxima y permanece cerca a través de un patrón recíproco continuo en que cada persona trata de conocer al otro y permite que el otro lo conozca. Cuando alguien es íntimo, comparte la intimidad contigo, y no me refiero a intimidad sexual, sino a intimidad personal, genera mucho más atracción. Es decir, el compartir tus ideas, que a veces no es seguro o común que las platicas con alguien más, genera intimidad y esto genera una mayor atracción. Estos elementos que acabo de mencionar, combinados dan una gran atracción entre dos personas. La atracción física no sustenta las relaciones a largo plazo, solamente las relaciones a corto plazo. La tendencia a fortalecer las actitudes o las cualidades que acabamos de ver sí favorece las relaciones a largo plazo. El otro tema que también es bastante importante en el tema de la psicología social es lo que llamamos actitudes. Las actitudes son una organización relativamente estable de creencias, sentimientos y tendencias de conducta hacia las demás personas y a veces a los objetos. La creencia las actitudes se componen de tres cosas: creencias, sentimientos y conductas. Las creencias incluyen hechos, opiniones y nuestro conocimiento general acerca del objeto. Es decir, pueden ser cosas que sí pasaron, cosas que opinamos y cosas que conocemos, pero realmente no sabemos si están basadas en la realidad. Segundo, los sentimientos abarcan amor, odio, agrado, desagrado, sentimientos similares. Es decir, si me quiero o no acercar a ese objeto o persona. Y las tendencias de conducta es cómo yo tiendo a comportarme cuando estoy cerca a ese objeto. Las actitudes son un tema muy importante porque explican mucho de nuestra conducta social. Las actitudes y conducta están relacionadas entre sí debido a que nuestras actitudes generalmente influyen en nuestra conducta. La mayoría de las personas estamos guiadas por nuestras actitudes a acercarnos o no a ciertos temas, pero hay temas que no podemos evitar, entonces se presentan en nuestra vida y en ese momento es cuando la actitud decide si, o la actitud que yo tengo decide si actúo o no actúo. Esto está relacionado con la personalidad. Las personas que son altamente autosupervisoras, es decir, que autosupervisan su propia conducta y sus pensamientos, son especialmente propensas a no actuar en torno a sus actitudes cuando no es necesario o cuando no es aceptable. Por ejemplo, si yo soy muy autosupervisivo, cuando me encuentre en una reunión familiar y tenga yo una tendencia a la homofobia y alguien sea homosexual en la reunión, no voy a tender a alejarme o a proferir algún insulto. Tengo la tendencia a autosupervisar, ver el ambiente, decir, este no es lugar para estar hablando de esas cosas, y no lo hago. Sin embargo, las personas con poca autosupervisión sí tienden a expresarse y hablar y conducirse bajo sus actitudes sin importar el contexto, y generan muchas veces un gran número de problemas. Nosotros desarrollamos nuestras actitudes con base en diferentes experiencias. La mayoría de nuestras actitudes son gracias a nuestras primeras experiencias personales, es decir, lo que aprendemos de nuestros padres y nosotros cómo aprendemos a buscar su aprobación y evitar su desaprobación. Entonces, si mi papá dice, no, es que el América es el peor equipo del mundo y bla, 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 mi actitud hacia el Club América va a empezar a convertirse en mala, no porque realmente yo crea lo que diga mi papá, tal vez ni siquiera entiendo qué significa y por qué él los odia tanto, pero como yo quiero caerle bien a él,
voy a copiar su actitud para buscar su aprobación. Pero los padres no son la única fuente de actitudes. Podemos encontrar nuevas fuentes de aprendizaje y de generación de actitudes en los amigos, los maestros, las personas famosas, incluso los medios de comunicación. En particular, por ejemplo, la televisión y ahora las redes sociales tienen un gran impacto en la forma en que nosotros desarrollamos nuestras actitudes. En el mundo actual, dado que los medios de comunicación son cada vez más heterogéneos, es decir, ya no existe una actitud predominante, sino una fuente de información, los grupos suelen tener actitudes todavía más diversas, es decir, no tendemos a ser una sociedad que todos pensemos lo mismo, sino cada vez hay más segmentación en los grupos en torno a sus actitudes. Además, las actitudes pueden traducirse en prejuicio y discriminación. El prejuicio es una actitud, de hecho, intolerante hacia un grupo de personas específico, ya que cumplen una característica o varias características que nosotros desarrollamos o entendemos como negativas. Y además, aplicamos ese mismo actitud hacia todos los miembros de la misma comunidad. Por ejemplo, puedo tener prejuicios a la comunidad LGBT, o a la comunidad afromexicana, o a la comunidad centroamericana en México, porque yo digo que los centroamericanos vienen aquí a robar, ¿no? Ese es mi prejuicio, y yo encuentro a un centroamericano y aplico esta actitud ante él, y tengo sentimientos que son rechazo, creencias de que me viene a robar y conductas que probablemente lo vaya a provocar, le vaya a hacer mala cara, lo que otra vez genera una profecía autocumplida. La discriminación es justo lo que acabo de comentar. Cuando hacemos una acción, tenemos una conducta que confirma un prejuicio y le roba libertades a la persona con la que estoy interactuando. O tal vez no le roba libertades a ese punto, pero sí genera un cambio distinto en la forma en que yo me comporto con él, a diferencia de cómo me comporto con todos los demás. Las fuentes del prejuicio son iguales a las de las actitudes, es decir, las aprendemos en las primeras interacciones, así como de amigos, familiares, maestros, el grupo social, los medios de comunicación. Además, existen otras dos teorías. La teoría de la frustración-agresión, teoría que afirma que en ciertas circunstancias la gente que es frustrada en sus metas desvía su ira del objetivo apropiado y poderoso y la dirige hacia otro objeto menos poderoso al que es más seguro atacar. Por ejemplo, lo que ocurre muchas veces en Estados Unidos, la gente no puede ganar el dinero que quiere debido a su ineptitud o su falta de preparación, pero como esto es muy difícil de cambiar, porque sobre todo se refiere a mi persona, dirijo, en vez de mi frustración conmigo, la dirijo hacia una persona que es fácil de atacar, que podría ser un indocumentado, porque si lo ataco a él, no tiene cómo defenderse. Entonces tengo mis actitudes de prejuicio hacia esa persona. Lo mismo ocurre aquí en México, porque es algo no referente a la raza, sino referente a la condición humana. Nosotros los mexicanos tenemos la tendencia a, como el crimen está sustentado por organizaciones muy poderosas, yo no digo que los malos aquí o que los culpables de la inseguridad sean los grupos criminales y el gobierno, sino dirijo mi atención hacia la caravana migrante, por ejemplo, porque al igual que los indocumentados en México están desprotegidos de la ley, y yo entonces asumo que ellos son malos y que ellos son los que están causando todos los problemas en mi sociedad. Eso es la teoría de la frustración-agresión. Yo estoy frustrado y mi agresión no es contra mí o contra alguien que sí me puede hacer daño, mejor la dirijo contra alguien que no puede hacerme daño. Y la segunda teoría de las fuentes del prejuicio es la personalidad autoritaria, que es un patrón de personalidad caracterizado por el convencionalismo rígido, el respeto exagerado por la autoridad y la hostilidad hacia aquellos que desafían las normas de la sociedad. La personalidad autoritaria es aquella persona que tiene una idea extremadamente rígida de cómo funciona el mundo y cómo todo tiene que ser como esta persona dice. Entonces tiene tendencias a pensar, por ejemplo, que las personas se dividen en categorías
y que la atribución de sus consecuencias tiene un orden específico. Como esta creencia absurda de que el pobre es pobre porque quiere. La gente que tiene este tipo de pensamientos tiene una personalidad muy autoritaria, en el que su mundo es muy cuadrado y no entiende la multifactorialidad que da, por ejemplo, como resultado de la pobreza en un país como México. Para ellos es solo manejable cierto número de variables como, por ejemplo, la creencia de ser pobre. Yo quiero ser pobre, pues entonces estoy pobre. La violencia hacia las mujeres. Es que la violaron porque andaba en la calle en la noche. ¿Quién se le ocurre andar en la calle en la noche? Lo metieron en la cárcel porque de seguro andaba mal. Amaneció ejecutado porque seguro andaba en malos pasos, ¿no? Esta tendencia a categorizar todo y darle un orden que es muy rígido pero nada realista al mundo tiende a generar prejuicio y discriminación. Este tema es muy interesante, pero lo verán con mucha más profundidad en próximos cursos. Sin embargo, si es necesario y si están interesados por estos temas, sería bueno que analicen las lecturas que están destinadas a este tema. Y bueno, sería todo por esta ocasión. Nos vemos en la siguiente sesión.